Hola, hola. Feliz instante santo a todos. Vamos a realizar las lecturas correspondientes al día de hoy. Estamos en la segunda parte de la clarificación de términos. Vamos a hacer la lectura hoy de los puntos 3 y 4. Empezamos como siempre con nuestra habitual invocación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida en la que le permita enseñarme a sanar. Seguimos entonces hoy con el tema número 4. Ayer finalizamos, con el tema número 3. Ayer finalizamos la lectura en el tema número 2, que era la explicación o contraponer lo que era el ego y el milagro. Ahora estamos entonces haciendo la lectura del tema 3, el perdón, la faz de Cristo. 1. El perdón es el medio que nos lleva a Dios y lo que nos permite alcanzarle, mas es algo ajeno a Él. Es imposible concebir que algo creado por Dios pueda necesitar perdón. El perdón entonces es una ilusión, pero debido a su propósito, que es el del Espíritu Santo, hay algo que la hace diferente. A diferencia de las demás ilusiones, nos aleja del error en vez de acercarnos a él. Empieza entonces diciéndonos que el perdón es una ilusión. ¿Por qué? Porque lo experimentamos aquí en este sueño, pero que es la única ilusión que me puede llevar a la paz. Es una ilusión porque en el cielo no se necesita corrección, porque lo que está en el cielo se sigue viendo perfecto como fue creado. Pero nosotros, al estar entonces en este sueño, creemos en el error. Creemos que esa idea de error, de pecado, forma parte de nosotros, de lo que creemos que es nuestro pasado, creemos que está ahí en nuestro pensamiento, que lo vivimos, que lo experimentamos y nos hemos aferrado tanto a esa ilusión de error que la hemos dado por cierta. Así que necesitamos en esta ilusión una ilusión que deshaga todo eso. Y sabemos que cuando hablamos de ilusión es todo lo que creo estar viviendo. Todo que parece ser mi sueño, mi entorno, mi vida, lo que comparto con los demás, lo que creo que me pasa, lo que creo que tengo, lo que recuerdo haber sufrido, entre comillas, etc. Así que me dice que el perdón entonces es una ilusión, pero debido a su propósito, ese propósito que es el del Espíritu Santo, hay algo que hace a esa ilusión diferente de todas las demás. Y me dice que a diferencia de las demás ilusiones, nos aleja del error en vez de acercarnos a él. 2. El perdón podría considerársele una clase de ficción feliz, una manera en la que los que no saben pueden salvar la brecha entre su percepción y la verdad. No pueden pasar directamente de la percepción al conocimiento, porque no creen que esa sea su voluntad.
Esto hace que Dios parezca ser un enemigo en lugar de lo que realmente es. Y es precisamente esta percepción de mente la que hace que no estén dispuestos a simplemente acceder, ascender y retornar a Él en paz. Así que en este sueño de sacrificio, de pena, de lucha, de enfermedad, el perdón puede ser considerado como una ficción feliz, porque ya me dijo que también es parte del sueño, es una ilusión. Una manera en la que podemos pasar entonces de ese sufrimiento aparente, de lo que es el infierno para nosotros, estar sufriendo por algo, experimentando en esta ilusión algo, pasar al estado de paz por medio del perdón de esa ilusión. Es decir, así entonces se sana esa percepción que tengo acerca de algo y pues con ello lo que viene es la paz. Ya el miedo que me producía esa ilusión pues ya no está, porque el perdón viene a sanar eso y en ese espacio que ahora el miedo deja vacío, pues lo que está ahí es mi paz, ese estado de tranquilidad total en donde estoy en el cielo. Me dice que no podemos pasar directamente de la percepción al conocimiento porque no creemos que sea esa nuestra voluntad. Yo aquí creo fielmente en todo lo que veo. Creo en esta vida con minúscula, creo en la muerte, creo que muchas veces la muerte va a ser la salida de muchas cosas. Creo fielmente que soy ese cuerpo. Así que no recuerdo que mi voluntad es esa perfecta comunicación con el Padre. Renuncié a esa totalidad, renuncié, me sentí exiliado de eso. Y aunque nunca me separé por completo de Dios mi Padre, en este sueño creo haberlo hecho. Así que puedo creer cualquier cosa, menos que mi voluntad es volver a eso, a ese estado natural del ser con mayúscula que somos. Por eso es que vemos a Dios tan lejos de nosotros como si fuese un enemigo. Desde esa idea de separación, en donde sentimos miedo porque creímos que Dios se había enojado por nosotros haber quedado dormidos en ese sueño de separación. Así que, pues tenemos entonces miedo al Padre. Pero conforme vayamos nosotros por medio del perdón de todas las ilusiones, cambiando esa ilusión de diferencias, esa ilusión de necesidad, de sacrificio, de pena, de enfermedad, de muerte, pues vamos a ir entonces comprendiendo ahora las cosas de otra manera. Y así entonces llegaremos a estar dispuestos simplemente a retornar al Padre, a recordar a Dios. 3. Y de este modo necesitan una ilusión de ayuda porque se encuentran desvalidos. Un pensamiento de paz porque están en conflicto. Dios sabe lo que su hijo necesita antes de que él se lo pida. Dios no se ocupa en absoluto de la forma, pero al haber otorgado el contenido, su voluntad es la que se comprenda. Y eso basta. Las formas se adaptan a las necesidades, pero el contenido es inmutable, tan eterno como su creador. Aquí entonces me aclara que Dios no se entera de ninguna de mis ideas de conflicto aquí.
Y me aclara también que Dios sabe perfectamente lo que su hijo necesita antes de que su hijo se lo pida. Esto quiere decir que el padre sabe y reconoce que lo único que su hijo necesita es su recuerdo, volver a su esencia, volver a su ser. Me dice también que Dios no se ocupa en absoluto de la forma. O sea, que cualquier cosa en esta ilusión en la que yo quiera involucrar a Dios, pues es parte de mi misma ilusión. Eso quiere decir que Dios no ve a sus hijos enfermos, sino que los ve soñando con una enfermedad. Dios no ve a sus hijos carentes, sino que los ve soñando una idea de necesidad. Dios no ve a sus hijos en soledad o desamor, sino que los ve creyendo que necesitan de algo o de alguien para estar completos. Es por eso que cada una de las ilusiones es una oportunidad para sanar nuestra manera de ver el mundo. Toda esa idea, todo ese concepto que hemos puesto sobre todo, se sana con el perdón. Eso es precisamente lo que el Padre quiere que comprendamos, porque ese es entonces el camino a recorrer para salvarnos de todas las ideas absurdas que hemos aceptado como si fuesen nuestras, como si fuesen las ideas del Hijo de Dios, y no lo son. Así que entonces, eso es lo que el Padre, la voluntad del Padre quiere que se comprenda. Y eso basta. Las formas se adaptan a las necesidades, pero el contenido es inmutable. Yo puedo ver en esta ilusión cualquier cosa que parezca pasarle a mi hermano, a mí mismo, pero lo que realmente soy es completamente inmutable. Es decir, no cambiaré por nada que crea que está pasando. No cambiaré porque lo que Dios crea es completamente inmutable. Por lo tanto, seguiré siendo ese santo Hijo de Dios, porque fui creado inocente, porque fui creado santo, porque fui creado por el Padre y lo que el Padre crea es eterno. Párrafo número 4. Antes de que el recuerdo de Dios pueda retornar, es necesario ver la faz de Cristo. Aquí nos da entonces una clave, algo muy importante que debemos nosotros de considerar, por lo cual estamos haciendo este entrenamiento mental. No podemos recordar al Padre sin antes ver la faz de Cristo. ¿Y dónde la vemos? Representada en nuestro hermano, que es la faz de Cristo en mí, que reflejo en mi hermano, que es mi espejo. Antes de que el recuerdo de Dios pueda retornar, es necesario ver la faz de Cristo. La razón es obvia. Para ver la faz de Cristo se requiere percepción. El conocimiento no es algo que se pueda ver, pero la faz de Cristo es el gran símbolo del perdón, es la salvación, es el símbolo del mundo real. El que la ve deja de ver el mundo. Está tan cerca ya del umbral del cielo como es posible estar mientras aún esté fuera. Mas desde ahí, un paso más basta para entrar. El paso final. Y ese se lo dejamos a Dios.
Ya se nos dijo que ese paso final lo da Dios, pero yo necesito entrenar mi mente para poder llegar a esa percepción corregida, para poder llegar a ese ver la faz de Cristo en mi hermano. ¿Y cómo hacemos esto? Por medio de la guía que nos da el Espíritu Santo. Yo le pido al Espíritu Santo ver santidad y eso es lo que el Espíritu Santo me da. Yo le pido al Espíritu Santo ver inocencia en mi hermano y eso es lo que el Espíritu Santo me ofrece. Poder ver entonces, en vez de mis ideas de error, de ver el ladrón, de ver el abusador, el tóxico, ver entonces al inocente Hijo de Dios. Así, hasta que se haya corregido por completo la percepción que tengo de mi hermano y solo vea inocencia. Cuando vea total inocencia sin una sola pizca de pasado, sin una sola pizca de error, de lo que creo que fue, de lo que creo que pasó, de lo que creo que me hizo, de lo que estoy pensando que puede que me haga, en ese momento veré la faz de Cristo. Así que de ese momento a recordar al Padre, ese recuerdo vendrá por parte de Dios, porque será Él quien dará ese último paso. 5. El perdón es un símbolo también, pero en cuanto que símbolo exclusivo de la voluntad del Padre, no puede ser dividido. Y así, la unidad que refleja se convierte en su voluntad. Es lo único que aún está en el mundo en parte y que al mismo tiempo es el puente que conduce al cielo. El perdón es un símbolo, como todo lo que parece que vemos en esta ilusión. Pero ya nos dijo que es lo que nos lleva a esa tranquilidad, a esa paz en nuestra mente. Así que es ese puente que nos conduce al cielo. 6. La voluntad de Dios es lo único que existe. Lo único que podemos hacer es pasar de la nada al todo, del infierno al cielo. ¿Es esto una jornada? No, la verdad no lo es, pues la verdad no va a ninguna parte. Pero las ilusiones cambian según el lugar y la época. El paso final no es más que otro cambio. Por ser una percepción, es en parte irreal. Sin embargo, esa parte desaparecerá. Lo que entonces quedará será la paz eterna y la voluntad de Dios. Entonces, ahora yo estoy viendo a mi hermano culpable de algo, de cualquier cosa. Yo decido entonces que quiero ver su inocencia. ¿Por qué? Porque quiero recordar a Dios, porque quiero recordar mi ser, porque quiero sanar, porque quiero arreglar cualquier situación por la que crea que estoy pasando. Y ya sé que todo eso lo logro entonces reconociendo la inocencia en el otro, que es mi propia inocencia, porque si yo soy inocente, pues no tendría entonces por qué estar pasando soledad, no tendría entonces por qué estar pasando mis ideas de escasez, mis ideas de enfermedad. ¿Cómo podría estar sufriendo un inocente? Así que, si mi hermano es el que me está mostrando todas esas ideas de error que yo he aceptado para mí, pues ya sé entonces que por medio de todo lo que él me esté mostrando, yo puedo ahora decidir sanar por medio de él, porque él es el que me está mostrando mis ideas de error. Así que él me está ayudando a perdonar. Voy entonces pidiéndole al Espíritu Santo la guía para ver en él todo lo que yo no puedo ver ahora.
¿Por qué? Porque ahora estoy viendo la forma. Ahora estoy viendo ahí, en él, lo que creo que es. Eso es lo que yo creo que es el traidor, el tóxico, el infiel, el malo. Pero nada de eso es verdad. Me dice que las ilusiones cambian según el lugar y la época. Que esto no es una jornada. Lo único que podemos hacer es pasar de la nada al todo, del infierno al cielo. Esto no es una jornada. Las ilusiones cambian según la época. El paso final no es más que otro cambio. Por ser una percepción, es en parte irreal, o sea, es parte de lo que yo estoy creyendo aquí que es real para mí, pero sigue siendo una ilusión. Por lo tanto, es irreal, no existe y desaparecerá. Así que conforme yo vaya decidiendo ver esa inocencia en el otro, voy pidiéndole cada vez más y más al espíritu que me permita ver eso. De tal manera que eso que yo estaba percibiendo de él se sana. Y ahora dejo de ver ese error, un error menos. Y sigo con cualquier otro error. Hasta que se sane por completo esa percepción. Lo que entonces quedará será la paz eterna y la voluntad de Dios. 7. Y ahora ya no hay deseos, pues los deseos cambian. Incluso lo que una vez se deseó puede volverse indeseable. Esto es así porque el ego nunca puede estar en paz. Pero la voluntad, con mayúscula, la voluntad de Dios es constante por ser el don de Dios. Y lo que Él da es siempre como Él mismo. Ese es el propósito de la faz de Cristo. Es el regalo de Dios para la salvación de su Hijo. Contempla únicamente esto y habrás sido perdonado. Habré sido perdonado no porque ese concepto equivocado mío de pecado exista para Dios, sino porque existe para mí. Yo creo que soy culpable. Y desde el ego, pues el ego lo que me lleva es a proyectar esa culpa en el otro y hacer que el otro se vea más culpable que yo. Pero es mi propia idea de culpa, mi propia idea de condena. Contempla únicamente entonces esa inocencia que quieres ver, la faz de Cristo, por medio del perdón que hace el Espíritu Santo a petición mía, y entonces habrás sido perdonado. ¿Cómo me doy cuenta que he sido perdonado? Cuando yo vea a mi hermano y ya no vea culpa. Cuando vea a mi hermano y ya no vea al tóxico, al ladrón, al asesino que vi por las noticias, al violador. Cuando deje de ver todas esas ideas de error y pueda ver solo inocencia, ahí sabré que he sido perdonado. 8. Cuán hermoso se vuelve el mundo a ese instante en el que ves la verdad acerca de ti mismo reflejado en él. Ahora estás libre de pecado y contemplas tu impecabilidad. Ahora eres santo y así lo percibes. Y ahora la mente retorna a su creador. La unión de padre e hijo, la unidad de unidades que se encuentra detrás de toda unión, aunque más allá de todas ellas. No se ve a Dios, sino que únicamente se le comprende. No se ataca a su hijo, sino que únicamente se le reconoce. Reconozco que ese es mi hermano inocente, porque es mi espejo. Me estoy reflejando ahí completamente en él. El tema número 4. Percepción verdadera
y el conocimiento. 1. El mundo que vemos no es más que la ilusión de un mundo. Dios no lo creó, ya que lo que Él crea tiene que ser tan eterno como Él. En el mundo que ves, pues, no hay nada que haya de perdurar para siempre. Algunas cosas durarán en el tiempo algo más que otras, pero llegará el momento en el que todo lo visible llegue a su fin. Puede ser esta una noticia un poco extraña para quienes estén haciendo el curso por primera vez. El mundo que ves, Dios no lo creó. Y estamos tan acostumbrados a decir que todas las cosas bellas que parece que vemos fueron creadas por Dios. Pero me explica por qué. Y tiene todo el sentido. No fue creado por Dios porque no hay nada aquí que dure más que un instante. Ese atardecer tan bello que me gusta tanto ver, pues no dura más de unos 30 minutos. Ese cambio de estaciones que a veces me emociona, pues no dura más que unos cuantos días. Y lo que Dios crea es eterno, es perfecto, es inmutable, es decir, no está sujeto a ningún cambio de ningún tipo. 2. Los ojos del cuerpo no son, por lo tanto, el medio a través del cual se puede ver el mundo real, pues las ilusiones que contemplan solo pueden conducir a más ilusiones de la realidad. Y eso es lo que hacen, pues todo lo que los ojos del cuerpo ven no solo no ha de durar, sino que además suscita pensamientos de pecado y culpabilidad. Todo lo que Dios creó, por otra parte, está por siempre libre de pecado y, por ende, por siempre libre de culpa. No hay nada aquí que nos suscite idea de error. No hay nada aquí que no esté sujeto al cambio. No hay nada que vean los ojos del cuerpo que no sea forma. Y mientras estemos viendo la forma, el cuerpo, pues estaremos viendo error. Estaremos viendo cambio constante. Así que, por medio de los ojos del cuerpo, yo no puedo ver la verdad. Es por eso que en este entrenamiento estamos trabajando en todo momento con nuestro guía para que nos muestre todo eso que nosotros no podemos ver porque nos hemos enseñado a captar las imágenes por medio de los ojos, a captar solo imágenes, a procesar recuerdos. Y tenemos que salirnos de todas esas ideas de lo que para nosotros es normal, entre comillas, y cotidiano, para poder entrenar nuestra mente. 3. El conocimiento no es el remedio para la percepción falsa, puesto que al proceder de distintos niveles jamás pueden encontrarse. La única corrección posible para la percepción falsa es la percepción verdadera. Esta no durará, pero mientras dure, su propósito será sanar. La percepción verdadera es el remedio que se conoce por muchos nombres. Y nos dice cuáles nombres: el perdón, la salvación, la expiación y la percepción verdadera son todos la misma cosa. Son el comienzo de un proceso cuyo fin es conducir a la unicidad. Y la unicidad es lo que los trasciende a todos. La percepción verdadera es el medio por el que se salva al mundo de las garras del pecado, pues el pecado no existe. Y esto es lo que la percepción verdadera ve. Ya nos había explicado que el pecado no existe, que es nuestra idea de error lo que nosotros vemos aquí como un pecado. Es nuestra idea de error, de diferencia, lo que nosotros vemos aquí como un pecado, pero que no existe. Así que
Necesitamos entonces esa percepción verdadera. Y esa percepción verdadera es la corrección de nuestra percepción anterior, que es la percepción errada. Es decir, yo estoy viendo a mi hermano como tóxico. Decido perdonar, decido liberarlo de esa idea desde todo mi corazón. Yo decido ya no verlo más así. Pido ayuda. Le pido ayuda al Espíritu Santo y el Espíritu Santo llevará a la expiación todas mis ideas equivocadas por medio de ese perdón que yo decidí hacer y el Espíritu Santo hace para mí. Y de esa forma entonces yo ya dejo de verlo como tóxico. Ahora lo veo inocente. Esa es la percepción verdadera de mi hermano. No es el conocimiento, porque el conocimiento no necesita corrección de ningún tipo. Llegaré a ese conocimiento cuando yo haya decidido ya liberar de la cruz a todos los hermanos a los que tengo crucificados y se hayan corregido ya todas las percepciones. Es decir, cuando esté completamente en la percepción verdadera. Y ese último paso es el que Dios da, de llevarme a ese conocimiento, que es esa comunicación plena con el Padre. 4. El mundo se yergue como un sólido muro ante la faz de Cristo, pero la percepción verdadera lo ve solo como un frágil velo tan fácil de descorrer que no podría permanecer más de un instante. Y por fin se ve como lo que es. Y ahora no puede sino desaparecer, pues en su lugar ha quedado un espacio vacío que ha sido despejado y preparado. Donde antes se percibía destrucción, aparece ahora la faz de Cristo. Y en ese instante el tiempo acaba para siempre y el mundo queda olvidado, según se disuelve en la nada de donde provino. El mundo se pone ahí como un muro para que yo no vea esa faz de Cristo. ¿Qué significa esto? Que el mundo me está mostrando siempre la culpabilidad. Y me entero que mi vecino robó. Y enciendo el televisor y veo en las noticias un asesino que mató a 5 personas, un violador de niños, el presidente de gobierno que se roba todos los impuestos. El mundo está siempre, constantemente mostrándome todas esas ideas de error, que por supuesto, si yo las veo es porque están en mi mente, porque si no estuvieran en mi mente, el mundo no me mostraría nada. El mundo que veo se basa en mis pensamientos, mis ideas de error las proyecto en ese mundo que estoy viendo. Por eso se ve como un sólido muro ante la faz de Cristo. Y yo me pongo a pensar cómo voy a poder ver yo inocente ese asesino de 5 personas. ¿Cómo? Si mató a esas 5 personas. Si estoy viendo sus cuerpos ensangrentados, si aparecen todos los noticieros, si yo misma conocí a esas víctimas. Ese es el muro que me impide ver la faz de Cristo. Y yo ahí creo entonces que es imposible ver la faz de Cristo en ese asesino. Pero ¿qué pasa? Que no soy yo quien dará ese paso de disolver todas esas ideas de error. Así que no tengo que confiar en lo que yo pueda hacer. No tengo que confiar en mis intentos ni en nada. Yo solamente debo tener la determinación de querer verlo inocente. Con solo eso, lo demás, pues lo hace el Espíritu. No tengo que hacer nada más. Esa es la parte del perdón que me corresponde a mí. 5. Un mundo perdonado
no puede perdurar. Era la morada de los cuerpos. Pero el perdón mira más allá de ellos. En eso radica su santidad, así es como sana. El mundo de los cuerpos es el mundo del pecado, pues si el cuerpo existiera, sería posible el pecado. El pecado acarrea culpa tan irremediablemente como el perdón acaba con ella. Y una vez que se ha desaparecido todo rastro de culpa, ¿qué queda que pueda seguir manteniendo al mundo separado y fijo en su lugar? Pues la idea de lugar habrá desaparecido también junto con el tiempo. El cuerpo es lo único que hace que el mundo parezca real, pues al ser algo separado no puede permanecer donde la separación es imposible. El perdón prueba que es imposible porque no ves al cuerpo y lo que entonces pasas por alto deja de ser comprensible para ti, tal como una vez estabas seguro de su presencia. Solamente el cuerpo es lo que hace que el mundo parezca real. Nada más. Pero imaginémonos por un instante un mundo sin cuerpos, estando nosotros ahí, pero no con una forma física, sino como parte del todo. Ahí no tendríamos entonces que juzgar, porque ya no vería yo quién robó, quién mató, porque lo que se mata en esta ilusión es el cuerpo, lo que roba es el cuerpo, lo que traiciona es el cuerpo. Las diferencias que veo son de cuerpo, el más gordito, el más delgado, el más alto, el más bajo. Ya no tendría entonces que hacer comparación ni querer ver diferencias de ningún tipo. Cuando perdonemos esa idea del cuerpo, entonces, el perdón va a probar ahí que es imposible ver diferencia, porque se perdonó la forma, que es lo que hace que se vean esas diferencias en las que tanto yo creo ahora. 6. Este es el cambio que brinda la percepción verdadera. Este es el cambio que brinda la percepción verdadera. Lo que antes se había proyectado afuera, ahora se ve dentro, y ahí el perdón deja que desaparezca. Ahí se establece el altar al Hijo y ahí se recuerda a su Padre. Ahí se llevan todas las ilusiones ante la verdad y se depositan ante el altar. Lo que se ve como que está afuera no puede estar más allá del alcance del perdón, pues parece por siempre pecaminoso. ¿Qué esperanza puede haber mientras se siga viendo el pecado como algo externo? ¿Qué remedio puede haber para la culpabilidad? Mas al ver a la culpabilidad y al perdón dentro de tu mente, estos se encuentran juntos por un instante, uno al lado del otro, ante un solo altar. Ahí por fin, la enfermedad y su único remedio se unen en un destello de luz sanadora. Dios ha venido a reclamar lo que es suyo. El perdón se ha consumado. ¿Qué enfermedad puede haber si se ha perdonado la idea del cuerpo? ¿Qué escasez puede haber si el único que parece tener necesidades es el cuerpo? Necesidades, entre comillas, de todo tipo. Materiales, del dinero, afectivas, de tener una pareja. Esas ideas de necesidades todas están sujetas al cuerpo. 7. Y ahora el conocimiento de Dios, inmutable, absoluto, puro y completamente comprensible, entra en su reino. Ya no hay percepción, ni falsa ni verdadera.
Ya no hay perdón, pues su tarea ha finalizado. Ya no hay cuerpos, pues han desaparecido ante la deslumbrante luz del altar del Hijo de Dios. Dios sabe que ese altar es suyo, así como su Hijo. Y así se unen. Ahí, pues, el resplandor de la faz de Cristo ha hecho desaparecer el último instante de tiempo y ahora la última percepción del mundo ya no tiene ni causa ni propósito. Pues ahí, donde el recuerdo de Dios ha llegado finalmente, no hay jornada ni creencia en el pecado, ni paredes, ni tampoco cuerpos. Y la sombría atracción de la culpabilidad y de la muerte se extingue para siempre. Y ahí nos cuenta entonces cuando hayamos perdonado esa idea de la forma. Ya no habrá nada, no habrá diferencias, no habrá cuerpos. Y si no hay cuerpos, no puede haber ideas de pecado. Ya no hay paredes, no hay divisiones entre mi hermano y yo. Estamos siendo parte de esa totalidad, de esa integración, de esa unicidad. Así que esa sombría atracción de la culpa que tenemos ahora, pues ya no nos va a atraer, ni tampoco la idea de muerte, que ahora incluso nos parece como algo que nos ayudaría a salir de muchas de las ideas de error que tenemos. 8. Jesús nos dice, oh hermanos míos, si tan solo supierais cuánta paz os envolverá y os mantendrá a salvo, puros y amados en la mente de Dios, no haríais más que apresuraros a encontraros con Él en su altar. Santificado sea vuestro nombre y el suyo, pues se unen ahí, en ese santo lugar. Ahí Él se inclina para elevaros hasta Él, liberándoos de las ilusiones para llevaros a la santidad, liberándoos del mundo para conduciros a la eternidad, liberándoos de todo temor y devolviéndoos al amor. Eso es lo que nos espera entonces una vez que se haya corregido nuestra percepción, es decir, que estemos en la percepción verdadera. Ahí, hermanos míos, dice Jesús, Dios dará ese último paso y nos pide que nos apuremos, porque en ese último paso Dios se inclina para elevarnos, para liberarnos de las ilusiones y llevarnos a la santidad, para liberarnos del mundo y conducirnos a la eternidad, para liberarnos de todo temor y devolvernos al amor. Y nos dirá más adelante que el cielo es completo gozo, completo gozo. Hemos hecho las lecturas de hoy, la lectura 3 de clarificación de términos, el perdón, la faz de Cristo, y la 4, la percepción verdadera y el conocimiento. Continuamos mañana con la parte final de la clarificación de términos. Gracias a todos por su compañía. Muchas bendiciones para todos. Les ofrezco un milagro en el nombre de Cristo Jesús.